Hola, vamos a continuar, si os parece bien, con la segunda mesa. Vamos a hablar ahora a continuación, nos va a hablar el doctor Casas y la doctora Sebastián. Nos van a hacer una actualización en el tratamiento de la diabetes y el tratamiento de la hipertensión en situaciones especiales. Buen día, yo voy a hablar sobre la enfermedad renal diabética. ¿Han habido cambios en el concepto de enfermedad renal diabética? Bueno, es el síndrome clínico caracterizado por albuminuria persistente, aunque no en el 100% de los pacientes, disminución progresiva del filtrado glomerular, hipertensión concomitante. El concepto clásico de nefropatía diabética hoy día está quedando más relegado a los cambios histológicos, a la anatomía patológica en los pacientes con diabetes tipo 1 y 2. Y abarca al daño que hay tanto a nivel glomerular, intersticial, vascular, tubular, no solo por la hiperglicemia, sino también por el estrés oxidativo, cambios hemodinámicos, entre otros. ¿Y hay alguna novedad en el manejo de la enfermedad renal diabética? Pues sí, en los últimos años ha habido muchos cambios y se prevé que los sigan habiendo, de ahí la importancia de mantenernos actualizados. En primer lugar, están las medidas no farmacológicas que todos vosotros conocéis: cese del hábito tabáquico, bajar de peso, el tratamiento de el ejercicio físico. Y de aquí me detendré en la recomendación de expertos de las guías CADIGO de ajustar la ingesta proteica a 0,8 gramos kilo día en la nefropatía diabética no en diálisis. Y si con las medidas no farmacológicas no es suficiente, entonces vamos a instaurar el tratamiento farmacológico. ¿Pero con qué objetivo? Pues bien, el gold estándar sigue siendo la hemoglobina glicosilada, y los niveles que vamos a buscar los individualizaremos en función de las características del paciente, de la severidad de su enfermedad renal, de la concurrencia o no de complicaciones macrovasculares, comorbilidades, de la esperanza de vida del paciente y de la conciencia que tiene el propio paciente y los recursos que tiene para tratarse de la hipoglicemia. En caso de ausencia de estas comorbilidades, vamos a tener un objetivo de hemoglobina glicosilada más estricto, de hasta 6,5%. En caso de ya estar instauradas las complicaciones y de una esperanza de vida más corta, seremos más laxos con una hemoglobina glicosilada del 8%, tratando de priorizar que no haya hipoglucemias. La hemoglobina debería medirse idealmente cada 6 meses, pero en el paciente que no está alcanzando objetivos o en el que se está presentando una progresión de su enfermedad renal, deberíamos incrementar la frecuencia cada 3 meses. Y no perder de vista que existe una pérdida de precisión de la hemoglobina glicosilada en la enfermedad renal crónica avanzada por varios factores, como por ejemplo la anemia. Y pasando al tratamiento farmacológico, vamos a tener unos tratamientos de primera línea, como nos indica este algoritmo de las guías CADIGO, que son la metformina y los inhibidores SLGT2, fármacos de primera línea. En caso de que el paciente no logre alcanzar control con estos fármacos o tenga alguno de ellos contraindicado o no se le pueda pautar por el filtrado glomerular que tenga, vamos a pasar a unos fármacos de segunda línea, entre los cuales contamos con los agonistas GLP-1, inhibidores de PP4, la insulina, por supuesto, glinidas, pioglitazona, entre otros. Pasamos a hablar de los fármacos de primera línea. En primer lugar, sigue resistiendo la metformina, la clásica metformina, en la primera línea, sobre todo por su coste-efectividad. La principal ventaja de este fármaco es la pérdida de peso en el paciente obeso y la no ganancia en el paciente que está en normopeso. Respecto a los beneficios adicionales al control glicémico, como serían beneficios cardiovasculares, efectos sobre la progresión de la enfermedad renal y reducción de la albuminuria, la evidencia que hay es más escasa y débil. Y en los pocos estudios que han demostrado algún hallazgo en este sentido, se atribuye principalmente a la pérdida de peso en el paciente obeso.
Respecto a los efectos adversos, son fundamentalmente gastrointestinales y mencionar la acidosis láctica por metformina, que es una complicación grave que puede llegar a requerir hemodiálisis urgente, como hemos hablado en la presentación anterior, y que se presenta con mayor frecuencia en los pacientes con filtrado glomerular disminuido, hipoperfusión periférica, pacientes hepatópatas y demás. A tener en cuenta que el paciente con tratamiento crónico con metformina va a tener una mala absorción de la vitamina B12 y se debería monitorizar anualmente a partir del cuarto año de tratamiento. ¿Y es seguro utilizar la metformina en el paciente renal? Pues sí, ajustando la posología al filtrado glomerular. Por debajo de 60 y hasta 45 mililitros minuto de filtrado, ajustaríamos la dosis a un máximo de 2 gramos al día. Si el filtrado desciende a 30-45 mililitros minuto, entonces sigue pudiendo iniciarse la metformina, pero la dosis máxima pasa a ser de 1 gramo al día. Y en aquel paciente que ya lleva el tratamiento hay que ajustarlo. En tal caso, pues optaríamos por el tratamiento de 500 cada 12 horas, por ejemplo. En caso de que el paciente presente un filtrado inferior a 30, pues entonces no se puede iniciar la metformina, ya que el paciente que lo lleva se debe suspender y cambiar por otro antidiabético. Respecto a la forma de comenzar la metformina, existen dos comienzos, el inmediato y el extendido. La diferencia simplemente es que el comienzo inmediato titulamos la mitad de la dosis deseada en la primera semana y a partir de la segunda semana aumentamos a la dosis que queremos, mientras que el comienzo extendido consiste en pautar 500 miligramos al principio e ir aumentando semana tras semana 500 miligramos hasta la dosis que estamos buscando. Esto se hace fundamentalmente para mejorar la tolerancia gastrointestinal, minimizar los efectos adversos. Pasando del grupo de fármacos, vamos a los más nuevos, los inhibidores SLGT2, que son unos fármacos que actúan a nivel del túbulo contorneado proximal, favoreciendo la excreción de glucosa a nivel de la orina. Por lo tanto, son fármacos glucosúricos y que también va a haber un efecto diurético por arrastre de la glucosa y del sodio. Esto nos va a explicar, este mecanismo de acción nos explica sus efectos y beneficios y también en parte los efectos adversos que tienen. ¿Cuáles son sus características? Pues bien, remarcar que es el grupo farmacológico con mayores beneficios cardiovasculares demostrados. Produce una reducción de la mortalidad y hospitalización por eventos adversos cardiovasculares, infartos, descompensación de insuficiencia cardíaca. Consiguen una reducción de la progresión de la enfermedad renal crónica y de la albuminuria y, por su efecto diurético, reducen la presión arterial e inducen una pérdida moderada de peso. Estos beneficios están respaldados por importantes metaanálisis de los últimos 6-7 años, que son los estudios Canvas, Declare, Empareg, entre otros. Por todo lo mencionado, debe priorizarse prescribir estos antidiabéticos orales, llegando en el caso necesario, a suspender otros antidiabéticos que lleve el paciente o reduciendo las dosis, excepto de la metformina, porque como decíamos, los dos están en la primera línea de tratamiento. Y ahora pasamos a hablar de las últimas actualizaciones en la ficha técnica de estos fármacos, que está en constante cambio. Si alguien visualiza esta presentación en un plazo de 2-3 meses, es probable que la ficha técnica haya vuelto a quedarse desactualizada, porque la tendencia es a poder utilizarlos cada vez en filtrados glomerulares más bajos. Los tres más utilizados en nuestro medio son la empagliflozina, la canagliflozina y la dapagliflozina. En cada uno de ellos se puede iniciar al filtrado glomerular que nos indica la ficha técnica respectiva, pero tener en cuenta que las guías clínicas CADIGO recomiendan que una vez iniciado el fármaco, si se produce un descenso del filtrado glomerular por progresión de la enfermedad renal, podríamos mantener el fármaco hasta que el paciente inicie diálisis o se trasplante. Esto se debe a que no se va a producir un efecto tóxico por utilizar estos fármacos con filtrado bajo, lo que va a haber una pérdida de efectividad, a diferencia de lo que pasa con la metformina. Que sepamos que, aparte de lo que es la indicación en diabetes mellitus, recientemente se han aprobado para una segunda indicación, que es la insuficiencia cardíaca crónica con fracción de eyección reducida. Respecto a los efectos adversos, tenemos el más frecuente, que es la infección genital fúngica, que es leve y que normalmente se trata con una dosis única de fluconazol.
La cetoacidosis puede aparecer, sobre todo en situaciones pues, de ayuno prolongado, de descompensación del paciente, de ahí la importancia en la educación del paciente a la hora de prescribir un fármaco, hablar de las reglas, de los días de enfermedad en los que tiene que suspender temporalmente fármacos como diabéticos, antihipertensivos, etcétera. Y respecto al tema de amputaciones, que se le atribuyó en un principio la canagliflozina, posteriormente esto quedó demostrado en estudios que han venido más recientemente, que no había una asociación estadística y que lo que sí que tenemos que hacer es tener mucha precaución a la hora de pautar estos fármacos en los pacientes con vasculopatía periférica, pacientes polimedicados con varios diuréticos, porque por su mecanismo de acción estábamos hablando de que son diuréticos. Entonces, habría que vigilar la presión arterial y hipolemia en estos pacientes polimedicados o con vasculopatía periférica para evitar los efectos adversos. También remarcar que por su efecto depletivo podemos encontrar, después de iniciado el fármaco, una leve ascenso de la creatinina de hasta 3 décimas por el propio efecto depletivo, porque el paciente diabético con hiperglucemia es un paciente sobrehidratado, con exceso de agua y glucosa en su organismo. Entonces, por eso se produce un leve ascenso de la creatinina que no implica deterioro de la función renal. Lo que ocurre es que el paciente está regresando a la normovolemia. Y mencionar que existe todavía una controversia en trasplantados renales que no están todavía equiparados al resto de la población diabética por un posible incremento de la tasa de infecciones, aunque todo apunta a que en un futuro próximo se van a equiparar al resto de pacientes diabéticos. En caso necesario, ¿de qué otros fármacos antidiabéticos disponemos? Pues como decíamos, si no alcanzamos objetivos o el paciente tiene contraindicado alguno de ellos o no lo tolera, pasamos a los fármacos de segunda línea. En cuyo caso pues, nos vamos a guiar sobre todo por las características clínicas del paciente, pues bien sea insuficiencia cardíaca, obesidad, fragilidad, preferencia del paciente por tratamientos orales en lugar de subcutáneos. En función de las características del paciente nos inclinaremos por uno u otro de los fármacos de segunda línea. Vamos a hablar en primer lugar de los fármacos incretínicos. Las incretinas son unas hormonas que se excretan a nivel del tracto gastrointestinal después de la ingesta de alimentos y que producen la saciedad. Entonces hay dos grupos de fármacos que actúan a este nivel, que son los agonistas GLP-1, que simulan el mismo efecto de estos péptidos, y los inhibidores de PP4, que lo que hacen es inhibir la degradación de estos péptidos prolongando su vida media. ¿Y debemos priorizar alguno de ellos, de los fármacos de segunda línea? Pues la respuesta es afirmativa. En primer lugar, dentro de la segunda línea están los agonistas GLP-1, porque son los que han demostrado mayores beneficios cardiovasculares adicionales al control glicémico. Tenemos una reducción de la mortalidad cardiovascular, reducen la progresión de la enfermedad renal crónica y la albuminuria e inducen una pérdida importante de peso. Por esta razón son de elección en el paciente diabético. Estos beneficios se han visto en los estudios de los últimos años que llevan por título Estudio LEADER, Estudio SUSTAIN, Estudio REWIND, entre otros. Entre sus ventajas, ahora pasamos a ver la ficha técnica, es que no precisan ajuste de dosis por filtrado glomerular. Pueden mantenerse hasta la entrada en diálisis, aunque la tendencia en el futuro próximo será que probablemente se aprueben también para los pacientes en diálisis, como ya hay algunos centros que los utilizan en esta población. Y remarcar que son fármacos que se administran por vía subcutánea de forma semanal. Recientemente ha aparecido también la semaglutida en presentación oral, que es diaria, pero que todavía no tiene demostrados los mismos beneficios que la semaglutida subcutánea. Pasando a la ficha técnica, pues los tres más utilizados en nuestro medio son la liraglutida, dulaglutida y semaglutida. Como decíamos, tienen varias dosis, pero no precisan ajuste por filtrado, sino que las distintas presentaciones son para empezar con la dosis más baja y cuando nos indique la ficha técnica, bien sea a la semana o al mes o a las 4 semanas, incrementamos la dosis si hay tolerancia, si hay ausencia de efectos adversos en el paciente. Los efectos adversos más frecuentes son gastrointestinales y esto lo podemos solucionar empezando con dosis más bajas. Y la hipoglicemia es infrecuente y se presenta fundamentalmente en los pacientes que están polimedicados o que también llevan insulina. A tener en cuenta que no se deben asociar a los IDPP4, el propio algoritmo a la hora de prescribirlo nos lo recuerda, no por toxicidad sino por pérdida de efecto. Estábamos hablando que los dos son fármacos que tienen un mismo mecanismo de acción.
Y recordar que este fármaco también está aprobado en la indicación de obesidad, aunque no financiado, y que tampoco estaría financiado en el paciente obeso, o sea, en el paciente con diabetes que no es obeso, con un IMC inferior a 30. Pero si el paciente inicia el fármaco con un IMC superior a 30 y en la evolución posterior baja de peso, sigue teniéndolo financiado. Respecto a los inhibidores de PP4, resaltar que estos son fármacos con elevado perfil de seguridad, con pocos efectos adversos y pocas interacciones farmacológicas. Por lo tanto, son de elección en el paciente anciano, pluripatológico, polimedicado. Se pueden mantener en filtrados inferiores a 15 en sus fichas técnicas, incluso en diálisis. Y los tres más utilizados en nuestro medio son la alogliptina, sitagliptina y linagliptina. De estos tres fármacos, señala que la linagliptina no precisa ajuste por filtrado glomerular y que respecto a los beneficios adicionales al control glicémico, tenemos en el caso de la linagliptina una modesta reducción de la albuminuria que se demostró en el estudio Carmelina. Entonces, aprovechando que había una pregunta de la audiencia previamente sobre si es de elección la linagliptina en el paciente renal, que tenga, bueno, esta ventaja de no necesitar ajuste y que tenga demostrado una pequeña reducción de albuminuria, no quiere decir que lo tengamos que prescribir sistemáticamente en el paciente renal. Si bien se va a beneficiar el paciente con una labilidad de la función renal o con una insuficiencia renal avanzada, pero no quiere decir que tengan que llevarlo todos, porque el paciente estable o con una enfermedad renal leve, sin proteinuria, podría estar perfectamente controlado con cualquiera de los otros IDPP4, que además van a tener la ventaja de ser más económicos. Respecto a los efectos adversos, ya decíamos que son pocos, poco importantes, y los pocos que hay son gastrointestinales, y el que tiene más efectos adversos en su ficha técnica es la saxagliptina, aunque no es de los más utilizados actualmente. A tener en cuenta que si bien pues son fármacos seguros, pues son los que menos beneficios cardiovasculares y de protección renal nos van a dar. Entonces, a tenerlo en cuenta que van bien para el paciente frágil, pero un paciente, digamos, con unas expectativas de tratamiento más importantes, pues tendríamos que evitarlo. Y no asociar, como habíamos dicho antes, con los agonistas GLP-1 por pérdida de efecto. ¿Disponemos de algún otro fármaco antidiabético si con esto tampoco alcanzamos los objetivos de control de glicemia o tiene contraindicado el paciente alguno de los fármacos? Pues todavía tenemos la pioglitazona, que es un fármaco que mejora la resistencia a la insulina y que mejora el perfil lipídico, que tiene la ventaja de no necesitar ajuste por filtrado glomerular, aunque precaución porque va a inducir una retención hidrosalina y una ganancia de peso a expensas de la grasa parda. En cuanto a las glinidas, son fármacos que tienen un nicho de utilización en el paciente que rechaza otros tratamientos, como por ejemplo los agonistas, pues por ejemplo porque rechace el tratamiento vía subcutánea o porque tenga efectos adversos, y en la diabetes mellitus tipo MODI. Y respecto a las sulfonilureas, pues actualmente no habría ningún perfil de uso teniendo todo el arsenal que tenemos a nuestra disposición, sobre todo por el elevado riesgo de hipoglucemia. ¿Y qué otros aspectos de la enfermedad renal diabética deben tratarse, además de la hiperglicemia? Porque clásicamente ha habido un enfoque glucocéntrico del tratamiento de la diabetes. Pues no perder de vista que tendríamos que tratar la albuminuria, que se define como microalbuminuria mantenida más de 3 meses o macroalbuminuria una sola vez, en cuyo caso tenemos que pautar los inhibidores, los YECA o los ARA2, a pesar de que el paciente no contara con indicación de tratamiento antihipertensivo en ese momento dado, con el objetivo de intentar negativizar la albuminuria, porque saben que estos fármacos son nefroprotectores. Tendríamos que titular hasta que desaparezca la albuminuria o la dosis máxima que tolere el paciente por cifras de presión arterial. Habría que tratar la dislipemia, muy importante en caso de concurrir. El tratamiento antiagregante debería darse pues en caso de prevención primaria si el paciente tiene alto riesgo cardiovascular, que van a ser prácticamente la mayoría de los pacientes renales que tengan enfermedad renal moderada o grave, o prevención secundaria en el paciente con enfermedad cardiovascular establecida. Y, por supuesto, control de la hipertensión arterial. Y en este momento nos preguntaríamos, ¿son distintas las cifras de presión arterial objetivo en la diabetes mellitus y en la población general? Ahora nos va a hablar de esto la doctora Sebastián. Bueno, buenos días.
En principio, antes de contestar a la pregunta que me plantea Juan, me gustaría que definiéramos un poquito de lo que estamos hablando, ¿vale? La hipertensión, sabéis todos lo que es y también sabéis que va a ser distinto el concepto de hipertensión según las guías clínicas que utilicemos, al igual que si utilizamos la tensión arterial medida en consulta, en automedida por el paciente en su domicilio o a través de un mapa. Aquí os traigo las guías más utilizadas, que son las europeas y las americanas. La de abajo son las guías americanas y como es de 2017 y se define hipertensión con tensión arterial a partir de 130 a 80. Mientras que las guías europeas, que son de un año posterior, de 2018, habla de hipertensión arterial a partir de 140 a 90, es decir, son un poquito más laxas, ¿vale? Posteriormente, en el 2020, salieron las guías de la Sociedad Internacional de Hipertensión, en la que siguen más la concordancia de las europeas, que son las que habitualmente utilizamos. Reseñar que esto es tensión arterial medida en consulta, ¿vale? Además, nos especifican las diferencias según cómo midamos. Si no la medimos en consulta, que el paciente lo que hace es traernos controles de su domicilio, los valores son un poquito más estrictos y serían hipertensos a partir de 135-85 milímetros de mercurio. Y si lo que utilizamos es un mapa, tendríamos que diferenciar entre el periodo diurno y el nocturno, pero la media sería de 130 a 80. Es importante fomentar la automedida de presión arterial en nuestros pacientes, ¿vale? Porque aparte de que nos puede ayudar a distinguir una hipertensión de bata blanca o una hipertensión enmascarada, también se ha visto que aumenta la conciencia del paciente de enfermedad y el compromiso con la misma. En cuanto ya para responder a la pregunta que me planteaba Juan, en esta tabla os traigo los objetivos de tensión arterial, objetivo en consulta, ¿vale? Actualmente, más que por diferenciar por comorbilidad, lo que hay que diferenciar es por edad. Se buscan unos objetivos, se habla de conseguir objetivos de tensión arterial sistólica por bajo de 130 milímetros de mercurio en pacientes adultos hasta los 65 años. En pacientes, siempre y cuando se tolere, ¿vale? Incluso se podría intentar un poquito más, pero no llegar a bajar de 120 milímetros de mercurio porque se ha visto que pueden aumentar los efectos secundarios. En los pacientes de mayor edad, a partir de los 65, el objetivo de sistólica sería entre 130 a 139 milímetros de mercurio y en todos los grupos las diastólicas objetivos serían entre 70 a 79. Como veis, bueno, no sé si aquí en la enfermedad renal crónica hay un poquito de discordancia, ¿vale? Eran hasta hace poquito se hablaba de valores un poquito más laxos, aunque es cierto que las guías CADIGO que han salido nuevas este año hablan de valores todavía más estrictos, ¿vale? Recomendando tensiones hasta 120 milímetros de mercurio. A día de hoy, esto es controversia también entre nosotros, ¿vale? En nuestro congreso fue hace 2 semanas y hubo una charla de 50 minutos a raíz de si seguimos o no las guías. Así que ahora mismo no me atrevo a daros una recomendación. En el paciente diabético debemos empezar tratamiento en el momento que ya alcancemos cifras superiores a 140-90 milímetros de mercurio y buscaremos un objetivo de tensión inferior a 130-80. ¿Vale? Se ha visto con cifras inferiores a 130 milímetros de mercurio disminuye el riesgo de accidente cerebrovascular, aunque no de otros eventos cardiovasculares. Insisten en las guías que no bajemos demasiado la tensión, no menos de 120 milímetros de mercurio. La excepción, bueno, las guías cardio que ya os he comentado. En las guías de la ADA lo que hacen no es marcar unos objetivos fijos de tensión arterial, sino que lo que nos recomiendan es que estimemos el riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica a 10 años. Si este riesgo es superior a 15%, entonces buscaremos unos objetivos de tensión arterial más estrictos, inferiores a 130-80, mientras que si el riesgo es menor, menos de 15%, podríamos ser un poquito más laxos y irnos a valores inferiores a 140-90. Vale, y ahora, ¿qué antihipertensivos aplicados en diabetes? Vamos, Juan ya os ha dicho el principio, ¿vale? Los IECAS y ARA2 van a ser de preferencia, sobre todo si el paciente tiene ya albuminuria, porque se ha visto también que es un protector de la enfermedad renal. Recordaros que no debemos utilizarlos en combinación, aunque es cierto que podéis encontrar algún paciente que lleva el tratamiento desde hace años o que se lo hemos puesto desde la consulta de nefrología por proteinuria. Cada vez son menos, pero que sepáis que podéis encontraros alguno, ¿vale? Es importante, como ya os hemos dicho en todas las charlas, que vigilemos el potasio y la función renal al iniciar el tratamiento. El potasio va a tener una especial importancia en estos grupos de pacientes porque los diabéticos
de per se tienen una tendencia a la hiperpotasemia en relación a un hipoaldosteronismo secundario. Entonces, si asociamos otro fármaco que nos puede subir el potasio, es importante que lo vigilemos, ¿vale? También podríamos utilizar antagonistas de calcio dihidropiridínicos y diuréticos, ya como una segunda línea. Cuidado cuando asociamos betabloqueantes, por supuesto se puede, ¿vale? Pero tenemos que saber que pueden empeorar el control glucémico. Y en cuanto a los alfa-bloqueantes, los pacientes diabéticos, si ya tienen una afectación neurológica con disautonomía, van a tener un mayor riesgo de hipotensión ortostática, que estos fármacos también lo provocan. Entonces, cuidado al asociarlo. Como ya os hemos dicho en la charla de Juan, los ISGLT2 también pueden bajar un poquito la tensión arterial. No se va a controlar un paciente hipertenso solo con un ISGLT2, ¿vale? Pero sí que es importante que lo sepamos, sobre todo si tienen asociados diuréticos, porque nos pueden empeorar un poquito otras cosas. Vale, pasando a los pacientes de mayor edad, ¿son iguales los objetivos de tensión arterial? A ver, lo primero, ¿qué es anciano? ¿Cómo definimos anciano? Pues otra controversia que podemos estar seguramente días hablando de ello, ¿vale? En principio, según las guías, pues a partir de los 65 años ya son más laxos, pero anciano se define a partir de 80, ¿vale? Enrique, tranquilo. Bueno, entonces, a ver, lo que tenemos que tener claro es que la relación entre la tensión arterial y la aparición de morbimortalidad, tanto por enfermedad cardiovascular como enfermedad renal, es continua. O sea, no hay un corte por bajo no hay y a partir de este corte sí que hay, sino que poco a poco, a medida que va aumentando el riesgo, ¿vale? Tanto los umbrales diagnósticos como de objetivos son al final cifras arbitrarias que hemos puesto, evidentemente basándonos en estudios, en ensayos, pero que sobre todo se basa en que los beneficios de tratar sean superiores a los de no tratar a nuestros pacientes. Si en todos los pacientes debemos individualizar, yo creo que en el grupo de pacientes mayores es donde mayor debemos individualizar, fijándonos en la comorbilidad que presenta y sobre todo en la fragilidad, ¿vale? Entonces, imaginaros un paciente que presenta que ya nos cuenta ortostatismo y no tenemos un buen control de la tensión arterial. Cuidado con intensificar mucho el tratamiento, ¿vale? Porque si ya tenemos ortostatismo, al añadir más tratamiento, posiblemente empeoremos este efecto secundario con mayor riesgo de caídas y si son pacientes frágiles, pues igual por controlar 5 milímetros de mercurio la tensión lo que hacemos es que se rompa la cadera, ¿vale? Entonces un poco individualizar mucho. Evitar, como también han dicho antes, el excesivo control de la tensión arterial diastólica, ya que se ha visto que por bajo de 55-60 son las presiones que se necesitan para una correcta perfusión miocárdica. Si lo bajamos más, igual, para intentar bajar la sistólica, bajamos demasiado la diastólica y tenemos un infarto, ¿vale? Entonces, según las guías, parece razonable buscar unos objetivos de 130, 140, 70, 80, ¿vale? Y incluso las guías NICE y las de la SEFIC, me he dejado una M, SENFIC, recomienda que en mayores de 80 años podríamos incluso ser un poquito más laxos y estaríamos bien controlados nuestros pacientes si las cifras están por bajo de 150, 90. Vale, y una vez ya sabemos más o menos qué objetivos buscamos, qué fármacos usamos. Otra vez, individualizar. Comorbilidades, no va a ser lo mismo un paciente diabético que un paciente broncópata, ¿vale? Y una de las opciones que podemos valorar es la indapamida porque sabemos que disminuye más la tensión arterial sistólica que la diastólica. Y como todos sabéis, este grupo de pacientes es el que con mayor frecuencia encontramos hipertensión arterial sistólica aislada un poco en relación a la aterosclerosis que ya presentan, ¿vale? De nuevo lo mismo, si usamos YKA-2, que por supuesto se pueden usar, monitorizar función renal y potasio. Y cuidado con los diuréticos, porque como todos sabemos, los pacientes mayores suelen tener una menor sensación de sed y tienen mayor tendencia a deplecionarse, sobre todo, pues por ejemplo aquí en verano, hace mucho calor, igual tienen diuréticos a dosis altas y si no somos capaces de bajarlos un poquito cuando llega el verano, pues igual por culpa de eso se depleciona y hace un fallo renal agudo, ¿vale? Y con los alfa-bloqueantes, pues por el ortostatismo típico de la gente mayor. Y respecto a los pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿qué tratamiento antihipertensivo estaría más indicado? En principio, en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada no está claro cuál es la estrategia óptima, ¿vale? Se habla de que se podría adoptar la misma que en fracción de eyección reducida, que ahora os presentaré. Todos sabemos que estos pacientes suelen tener múltiples comorbilidades y eso nos va a afectar negativamente tanto a la evolución como a
que nos va a complicar el tratamiento, ¿vale? En fracción de eyección reducida, de entrada, estaría indicado iniciar con un YK-ARA2, un diurético y un beta bloqueante, es decir, los 3 fármacos, ¿vale? Y más, o sea, tanto por controlar la tensión como por tratar su insuficiencia cardíaca. Si pese a ello los pacientes no están bien controlados, añadiríamos un antagonista de los receptores mineralcorticoides. Mucho cuidado a esto. YK-ARA2 con ahorradores de potasio y muchos de estos pacientes encima van a ser diabéticos, ¿vale? Monitorizar, se puede usar, todo se puede hacer si lo monitorizamos, ¿vale? La única cosa también que tengáis en cuenta que se pueden utilizar quelantes de potasio para intentar frenar esto y recientemente en los últimos años han aparecido nuevos fármacos que se toleran bastante bien como quelantes. La única peculiaridad que se tienen que prescribir desde especializada, ¿vale? Pero justo la insuficiencia cardíaca es una de las indicaciones aprobadas en ficha técnica y que se puede usar, ¿vale? Totalmente desaconsejados el uso de calcioantagonistas no dihidropiridínicos como el verapamil o el diltiazem. Cuidado con los alfa-bloqueantes y con los compuestos de acción central y tener en cuenta que podéis encontraros que vuestros pacientes desde cardiología se les haya prescrito un sacubitril o valsartán. ¿Vale? En estos casos no debemos asociar un YK o ARA2, aunque puede que el valsartán esté a dosis bajitas, da igual, no podemos asociarlo, ¿vale? ¿Y con cuántos fármacos iniciamos el tratamiento? Tenemos un paciente que es hipertenso, ¿qué hacemos? 1, 2, 3, ¿cuántos fármacos? En principio, siempre recalcar cambios en el estilo de vida. Todos los fármacos nos van a ayudar y de hecho nosotros son con lo que más cómodos estamos, pero tenemos que insistirle al paciente que debe cuidarse, debe dejar de fumar, debe dejar el alcohol, debe hacer ejercicio, perder peso, comer sin sal. Sé que es muy aburrido, ¿vale? Y que no nos suelen hacer caso, pero igual a base de insistir, alguno nos hace caso. Después, en cuanto al tratamiento farmacológico, de entrada, la mayoría de días ahora, en la mayoría de pacientes va a estar indicado empezar con 2 fármacos, ¿vale? Esto se va a hacer en pacientes que estén 20 milímetros de mercurio, la tensión arterial sistólica o 10 por encima del objetivo. Es decir, a efectos prácticos, en menores de 65 años, si la tensión arterial está por encima de 150-90, deberíamos empezar con 2 fármacos. Y en mayores de 65 años, si está por encima de 160-90. ¿Vale? Por los estudios que se han hecho, se ha visto que con un único fármaco no vamos a conseguir el objetivo. ¿Vale? En el resto de casos sí que vamos a empezar con un único fármaco. Incluso en los pacientes con hipertensión arterial grado 1 y de bajo riesgo cardiovascular, se puede intentar iniciar medidas no farmacológicas, cambios del estilo de vida. Está bien, pero cuidado, vigiladlos, ¿vale? Porque es muy difícil conseguir controlar la tensión arterial solo con eso, salvo que el paciente esté muy motivado. Entonces, si veis que a los 3, 6 meses no se ha conseguido el objetivo, empecemos tratamiento. Por último, pasando al embarazo, ¿cómo distinguimos entre los distintos estados hipertensivos en este momento? A ver, podemos encontrarnos ante varias situaciones. El primero es que sea una paciente que era hipertensa antes de quedarse embarazada. ¿Vale? Será una paciente con una hipertensión crónica. También sería este caso si la hipertensión aparece antes de la semana 20 y se mantiene después de 12 semanas posparto. Evidentemente esto no lo vamos a saber hasta que dé a luz, ¿vale? Si la tensión arterial aparece después, la hipertensión, perdón, aparece después de la semana 20, estaríamos ante una hipertensión arterial de novo o gestacional. Y si a esta se le asocia una serie de factores que ahora os voy a poner, hablaríamos de una preeclampsia. Los criterios de preeclampsia son lo de la tensión y después la aparición de proteinuria. Ya sabéis todos, más de 0,3 gramos día o en un ratio proteínas creatinina superior a 0,3. En caso de que no tengamos proteinuria, también podemos estar ante una paciente con una preeclampsia, ¿vale? En estos casos valoraremos a nivel clínico si aparece cefalea o síntomas visuales o edema pulmonar. Si no hay ninguno de estos 2 criterios, ya para poderlo diagnosticar tendríamos que tener una analítica de sangre. Si hay trombopenia inferior a 100.000, deterioro de función renal o disminución de la función hepática medida porque se doblen las transaminasas, en ese caso también estaríamos ante una preeclampsia, ¿vale? Y en cuanto al tratamiento, ¿cuándo debemos iniciarlo? Debemos saber ante qué estamos porque va a ser distinto, ¿vale? En el caso de la hipertensión gestacional y la preeclampsia, y la preeclampsia, iniciaremos tratamiento cuando la tensión esté por encima de 150-95 milímetros de mercurio, ¿vale? Sin embargo, en el caso de la hipertensión arterial previa,
debemos distinguir si es una hipertensión esencial o una secundaria. En el caso de hipertensión esencial, estaría indicado si es una paciente con una hipertensión grado 1 o 2 sin lesión de órgano diana, suspender el tratamiento antihipertensivo, ¿vale? Desde el inicio en el primer trimestre de embarazo y vigilarla. Que sube de 150 a 90, reiniciaríamos tratamiento con un fármaco que se pueda, claro. Y si es una hipertensión secundaria, sí que deberíamos mantener tratamiento antihipertensivo. Tened en cuenta que el objetivo terapéutico durante el embarazo es una tensión arterial sistólica entre 130 a 150 y una diastólica entre 80 a 100. Son valores mucho más laxos de los que hemos hablado en la población general o con otras comorbilidades, ¿vale? Esto es para asegurar la correcta perfusión placentaria. Lo digo porque es que hay veces que, claro, nos agobiamos porque evidentemente tener una embarazada con 90-95 de diastólica pues no nos gusta, pero es que son las cifras que buscamos, ¿vale? ¿Y se puede usar cualquier fármaco en el embarazo? Vamos, no, rotundo, ¿vale? En esta tabla he intentado que sea un poquito más visual, ¿vale? Viene diferenciados los fármacos según la semana de gestación hasta la 25, o sea, principio de embarazo, primera mitad y segunda mitad, más o menos, ¿vale? Como veis, la alfa-metildopa es el fármaco que es seguro y eficaz a lo largo de todo el embarazo. Hay algunos que según el momento del embarazo son seguros o no, y como es el caso de la hidralacina, betabloqueantes, que en este caso el betalol sería el de elección en la segunda mitad si usamos un betabloqueante, y el nifedipino. Y otros como el alfa bloqueantes o diuréticos que usaríamos en situaciones especiales, pues diuréticos si hay una insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Y después tener en cuenta que hay el resto de calcioantagonistas que no sean nifedipino, YECAS y ARA2 están contraindicados en el embarazo, en todo el embarazo, ¿vale? Son teratogénicos. Entonces, hay veces que vamos tan rápido que se nos olvida, pero si tenemos una paciente en edad fértil que vamos a iniciar un tratamiento antihipertensivo, primera recomendación, preguntarle sobre si va a querer tener hijos. Si va a querer tener hijos a corto plazo, de entrada no usemos ninguno de estos fármacos, vamos, empecemos con un Aldomet, ¿vale? Si nos dice que no, que ya tiene hijos, que no quiere tener más, que de momento sí es a futuro, a largo plazo, podemos iniciar cualquier fármaco. Pero expliquémosle que si es un YECA, ARA2 o calcio antagonista distinto al nifedipino, bueno, en realidad con cualquier fármaco va a estar contraindicado que se quede embarazada porque va a ser peligroso. Y así que si llega el momento, que nos avise antes y podamos hacer el cambio antes del embarazo. Y si llega el caso y aparece en la consulta de primaria de la matrona y dice estoy embarazada y tomo esto, quitémoselo, por favor. No es raro que llegue alguno a la consulta despistado con un ARA2 y estemos en el tercer mes, ¿vale? ¿Tenemos tiempo para un caso clínico? Vale, sube. Pues se suba. Bueno, presentamos el caso de un paciente varón de 68 años, afecto de hipertensión arterial esencial, diabetes tipo 2, obeso y con enfermedad renal crónica estadio 3A a 2. En su tratamiento crónico lleva una combinación de metformina, linagliptina de 850, 2,5 miligramos cada 12 horas, adiro de 100 miligramos al día y valsartán, combinación de valsartán e hidroclorotiazida de 160 y 12,5 miligramos. En la revisión previa de este paciente objetivamos que tiene una creatinina de 1,5, acorde a su estadio de la enfermedad renal crónica, un buen control de la diabetes con una hemoglobina glicosilada de 6,3% y un cociente albúmina-creatinina de 150 miligramos por gramo de creatinina, es decir, una microalbuminuria. Y existe una discordancia entre la presión arterial que se objetiva en la consulta y la que nos refiere el paciente que tiene en el domicilio. Entonces, en la revisión actual, objetivamos que en la consulta tiene una presión de 150-85 miligramos de mercurio, un índice de masa corporal de 32, es decir, una obesidad grado 1. En la analítica, si bien tiene una estabilidad de su función renal, objetivamos que hay un aumento de la albuminuria hasta estar en rango de macroalbuminuria, un peor control metabólico con una hemoglobina glicosilada de 7,5%. Y en el mapa que le hemos solicitado al paciente, dada la discordancia de la presión arterial entre la consulta y la que nos refiere que tiene en domicilio, podemos ver esto. Se trata de un patrón Reiser. Significa que tiene un buen control tensional en el periodo diurno
pero en el periodo nocturno tienes cifras altas de presión arterial. Vale, os planteamos ahora, ¿qué haríamos con nuestro paciente? Optimizar el tratamiento antihipertensivo, optimizar el tratamiento de la diabetes, confirmar que el paciente esté cumpliendo el tratamiento correctamente, reforzar los cambios de estilo de vida o todo. Todo. Era fácil, ¿eh? Vale, a ver, como... Sí, ¿verdad? A ver, lo de confirmar el cumplimiento terapéutico no es ninguna tontería. Los pacientes se cansan de tomar las pastillas y dicen, hasta aquí hemos llegado. Y ya y de vez en cuando aparece también alguno que el día que le pones el mapa quiere hacer la prueba de ver cómo tiene la tensión y está 2 o 3 días sin tomarse las pastillas para ver realmente si es hipertenso o no. ¿Vale? Lo digo porque es que a veces nos lo tomamos a risa y es verdad que vamos tan locos que no nos paramos a pensarlo, pero es que a veces el paciente al final te reconoce, no me estoy tomando la mitad de lo que me has puesto. ¿Vale? Después, reforzar los cambios de estilo de vida, de verdad, hay que insistirles porque es que es verdad que da mucha pereza. O sea, da pereza a nosotros y a ellos todavía más, ¿vale? Y evidentemente tenemos que optimizar en este caso concreto tanto el tratamiento de la tensión como de la diabetes, ¿vale? En cuanto al tratamiento de la tensión, a ver, os voy a plantear también varias opciones a ver si alguien se atreve a hablar, ¿vale? Aumentamos la dosis de valsartán y hidroprotiacida a 320-12,5. Añadimos amlodipino 5 miligramos en la cena. Añadimos doxazosina de neo 4 miligramos en cena. O insistimos en las medidas higiénico-dietéticas. Venga, ¿alguien? Pueden haber otras opciones válidas, ¿vale? A ver, en principio, lo de insistir en medidas higiénico-dietéticas hay que hacerlo, pero en este caso no va a ser suficiente, ¿vale? De entrada, pues para intentar controlar al paciente con una única pastilla al día, nos iríamos a aumentar la dosis de valsartán, pero recordad que era un paciente con muy buen control diurno y un patrón Reiser. Igual lo que hacemos es que tener un excesivo control diurno y puede que no lleguemos a controlar la tensión por la noche. En los pacientes diabéticos, el patrón típico es un no diper, ¿vale? O sea que es muy frecuente que necesiten algún tipo de tratamiento por la noche, ¿vale? Después, entre el amlodipino y la doxazosina. Hemos dicho que la doxazosina, cuidado con el efecto del ortostatismo en este grupo de pacientes. De entrada, de las opciones que hay, ¿vale? El amlodipino sería posiblemente en la cena lo de elección. Otra opción que no se ha puesto por no marear mucho sería subir el ARA2, pero solo por la noche, que posiblemente fuera lo más indicado porque el paciente tenía proteinuria, ¿vale? Pero bueno, ya era rizar mucho el rizo. Y en cuanto a la diabetes, Juan. Bueno, respecto a la optimización de... sí. No estaba alto. Bueno, estaban 4 más o menos, pero bueno, para el caso que nos concierne, pongamos que estaba por debajo de 5 y entonces puede aumentarse. Luego, si quieres, Pero está muy bien el apunte porque es una de las cosas que hay que fijarse a la hora de incrementar la dosis del fármaco. Bueno, respecto a la optimización del tratamiento antidiabético, vamos a daros 5 opciones. Iniciar inhibidores SLGT2, iniciar agonistas GLP-1, aumentar la dosis de la metformina linagliptina a 1 gramo de metformina, 2,5 de linagliptina, reforzar cambios del estilo de vida o añadir otro antidiabético oral o insulina. ¿Qué os parece? A ver, bueno, reconozco que está hecha para que haya controversia, para que no haya concordancia o unanimidad. ¿Perdón? Vale. entrado era 48. 47, sí. Un estadio 3A. Y es obeso. 32 de índice. La vea. Bien, pues la verdad, ciñéndonos a las guías clínicas sería la opción, la opción más sólida si nos ceñimos estrictamente a lo que dicen las guías clínicas. Lo de reforzar cambios de estilo de vida bueno, ya lo hemos comentado que eso es lo primero que se debe hacer, aunque no creo que solo optimizando los cambios de estilo de vida vaya a bajar 1 punto la hemoglobina glicosilada. También es correcto, o sea, es cierto que habría que dar la metformina a dosis plenas
para el filtrado que tiene el paciente, pero lo mismo, por 150 miligramos más de metformina es difícil que vaya a haber suficiente control metabólico para lo que estamos buscando y para tratar su obesidad, su albuminuria. Entonces, como decíamos, con las guías clínicas en mano sería la opción A, pero también es cierto que en la práctica clínica habitual no sería extraño y de hecho es frecuente que optemos también por la opción B, porque estábamos hablando de que es un paciente obeso que ha desarrollado macroalbuminuria, ¿de acuerdo? En efecto, si optáramos por la opción B, al no poder combinarse con la linagliptina, tendríamos que tener la precaución de suspenderla. Entonces el paciente pasaría a estar con esos dos antidiabéticos y en caso necesario puede llevar los tres si no alcanza los objetivos de control de hemoglobina glicosilada. También recordar que si iniciamos el ISLGT2 y el paciente baja a un índice de masa corporal inferior a 30, entonces ya no va a tener financiado el agonista GLP-1. Entonces podríamos primero, si nos interesa porque es prioritario en el paciente la pérdida de peso, pautar durante una temporada el agonista GLP-1 y posteriormente, por los mayores beneficios a largo plazo del inhibidor SLGT2, hacer el cambio. ¿Alguna opinión, alguna duda, comentarios? Bueno, vamos. Era adrede, para que hubiera controversia. Después de los cambios de tratamiento, pues en principio el paciente lo ha hecho todo fenomenal, que es rarísimo, ¿vale? Pero la tensión, 125/75 en consulta, un índice de masa corporal de 28, con la función renal estable, un mejor control de la glicada con 6,7 de glicada y un ratio de albúmina creatinina de 250. En principio somos muy buenos y el paciente lo ha hecho muy bien, ¿vale? Reforzar lo que siga así y poco más, ¿vale? Muchas gracias y pregunta lo que queráis. ¿Dudas? Un paciente con presión arterial diastólica elevada y con presión arterial sistémica normal, ¿hay algún fármaco que se ha indicado? 130/90, 135/90, A ver. 100, perdón. Hipertensión